Cuando Chip Hailstone regresó a casa después de la cárcel, la tierra no había cambiado. La nieve seguía siendo profunda, el trabajo seguía siendo agotador, pero él no era el mismo hombre que se había marchado. Sus hijos se habían hecho mayores. Su esposa Agnes había llevado el peso de todo en su ausencia, y la vida le esperaba con todas sus dificultades familiares. Nada fue fácil, nada fue regalado, y sin embargo los Hailstone resistieron. Esta es la historia de Chip Hailstone de Life Below Zero. ¿Quién es Chip Hailstone? No nació en Alaska, aunque parecía que el estado le había estado esperando todo el tiempo. Edward V. Hailstone vino al mundo en 1969 en Kalispell, Montana, una tranquila ciudad de cielos abiertos y belleza agreste. La vida allí era sencilla. Los vecinos se conocían entre sí, y un niño podía desaparecer al aire libre durante horas sin preocuparse. Desde niño Chip aprendió a pescar y a cazar no como pasatiempos, sino como lecciones de respeto a la tierra. Su familia le enseñó que cada animal tenía un propósito, que nada se desperdiciaba y que sobrevivir significaba trabajar siempre. Estas enseñanzas se convirtieron en el hilo conductor de toda su vida. Al llegar a la adolescencia, Chip se sintió inquieto. Montana le parecía demasiado pequeña, demasiado mansa. Anhelaba algo más salvaje. En 1988, con solo 19 años, hizo las maletas y puso rumbo al norte. Al principio Alaska iba a ser solo una aventura, una prueba. Pero Alaska tiene una forma de atraer a la gente. Su tundra interminable, sus cielos que parecen no acabar nunca, y su frío brutal e implacable le cambiaron. Lo que se suponía que era un viaje se convirtió en una vocación. Se instaló en Noorvik, un pequeño pueblo inupiat a casi 32 kilómetros al este de Kotzebue. La vida allí se movía con las estaciones como lo había hecho durante siglos. La caza y la pesca no eran pasatiempos, sino supervivencia. Todos los miembros de la comunidad comprendían el valor de trabajar juntos. Para Chip, esta era exactamente la vida que había estado buscando, una vida en la que la supervivencia se ganaba día a día. Fue en Noorvik donde conoció a Agnes. Agnes era inupiat, nacida y criada en el pueblo, portadora de tradiciones y conocimientos transmitidos de generación en generación. Sabía leer el viento y el tiempo con facilidad, rastrear animales a través de la nieve y enseñar a sus hijos lo que significaba pertenecer de verdad a la tierra. Chip y Agnes se casaron y construyeron juntos una vida y una familia. Tuvieron 5 hijas: Tinmiak, Eriktak, Mary Caroline y Kutan. Cada uno de ellos creció aprendiendo las mismas lecciones que sus padres: cuidar la tierra, cuidarse los unos a los otros y no desperdiciar nada. La vida en Noorvik era dura. Los inviernos eran interminables, con temperaturas bajo cero durante meses. La comida no podía comprarse, había que cazarla, pescarla o atraparla, a menudo en condiciones que podían volverse mortales en un instante. Desde las tormentas y los animales salvajes hasta el riesgo constante de sufrir heridas, el peligro formaba parte de la vida cotidiana. Sin embargo, los Hailstone prosperaron no porque fuera fácil, sino porque esta vida les daba una libertad y un propósito que nada más podía darles. Fueron los años que transformaron a Chip. Ya no era Edward de Montana. Se había convertido en un hombre del Ártico, alguien capaz de resistir donde la mayoría no aguantaría ni un invierno. En 2013, cuando Life Below Zero se estrenó en National Geographic, el mundo conoció a Chip, Agnes y su familia. A diferencia de otros reality shows, no se trataba de un reto de supervivencia escenificado. No había redes de seguridad ni productores a la espera. Se trataba de la vida real que se desarrollaba en algunas de las condiciones más duras del planeta. Desde el principio los Hailstone destacaron. No se limitaban a sobrevivir en Alaska. Vivían plenamente y transmitían sus conocimientos a la siguiente generación. A Chip se le veía a menudo con sus hijas enseñándoles a manejar los rifles con seguridad, a rastrear animales por la tundra y a despiezar la carne para que no se desperdiciara nada. Era tan maestro como cazador. Agnes, con su fuerza tranquila y su profunda conexión con su herencia inupiat, lo equilibraba a la perfección. Recordó a los espectadores que este modo de vida no era solo una elección individual. Era la continuación de una cultura que había sobrevivido en el Ártico durante miles de años. Cada episodio de La vida bajo cero
era una ventana a un mundo que la mayoría de la gente nunca experimentaría. No había tiendas de comestibles al alcance de la mano, ni hospitales a la vuelta de la esquina, ni una forma rápida de conseguir ayuda si algo iba mal. Había que cazar, atrapar o pescar. Si se estropeaba una pieza del equipo, había que arreglarla con lo que hubiera disponible porque esperar a que llegaran las piezas podía llevar semanas. Los telespectadores veían cómo Chip preparaba líneas de pesca bajo el hielo, cómo construía nuevos trineos para cruzar ríos helados y cómo atravesaba tormentas que habrían hecho huir a la mayoría de la gente en busca de refugio. La belleza del programa es que no idealiza esta vida. Mostraba el frío tal y como era en realidad, el viento cortante, los dedos entumecidos y los largos meses de oscuridad en los que el sol apenas tocaba el horizonte. Sin embargo, al mismo tiempo mostró recompensas increíbles. Hubo momentos en los que los granizos trajeron a casa carne suficiente para alimentar a su familia durante meses, momentos en los que los niños reían montados en un trineo detrás de una máquina de nieve, momentos en los que la tierra parecía casi demasiado hermosa para ser real. Chip se convirtió rápidamente en uno de los favoritos de los fans. Tenía una forma de explicar lo que hacía que la gente sintiera que estaba aprendiendo con él. Era serio cuando tenía que serlo, pero también era cálido. Se reía a menudo, bromeaba con sus hijas, y estaba claro que le encantaba enseñarles. Los espectadores admiraban la forma en que parecía sentirse como en casa, en un lugar en el que la mayoría de la gente habría tenido dificultades para aguantar siquiera unos días. Era ingenioso, tranquilo y deliberado. Cuando algo iba mal y se desataba una tormenta, una máquina se averiaba, o una cacería no daba resultado, no se dejaba llevar por el pánico. Simplemente se adaptó y siguió adelante. Sin embargo, junto a la admiración llegó la preocupación. La gente que conocía los peligros del Ártico solía advertir que vivir así nunca era del todo seguro. Cada vez que Chip se adentraba en un río helado, cada vez que llevaba a sus hijas de caza, cada vez que tenían que alejarse kilómetros de casa en medio del frío, el riesgo era real. Hubo espectadores que dijeron que les preocupaba que algún día pudiera ocurrir algo terrible ante las cámaras, algo que nadie pudiera evitar. A algunos también les preocupaba que aparecer en televisión pudiera atraer una atención no deseada sobre la familia, ya fuera de extraños, de organismos gubernamentales o de cualquiera que pudiera malinterpretar su modo de vida. El equipo que filmó Life Below Zero se enfrentó a su propia cuota de peligro. Siguieron a Chip y Agnes en medio de tormentas a través del hielo y durante los cortos veranos en los que los enjambres de mosquitos llenaban el aire, las cámaras se congelaban, las baterías se agotaban con el frío y a veces había que retrasar rodajes enteros porque el tiempo hacía imposible viajar. Sin embargo, este compromiso ofreció a los telespectadores una visión poco frecuente de cómo era realmente la vida en Alaska. No se trataba de una acampada rápida, se trataba de vivir día tras día, año tras año en un lugar donde la naturaleza lo decidía todo. Con el paso de las temporadas, la familia Hailstone fue adquiriendo cada vez más protagonismo en la identidad de la serie. La gente sintonizaba el programa no solo para ver la naturaleza, sino para ver qué hacían Chip y Agnes, qué lecciones enseñaban a sus hijos y cómo afrontaba la familia cada nuevo reto. El programa les seguía durante los largos meses de invierno y el breve apogeo del verano, cuando todas las familias de la aldea tenían que trabajar duro para reunir alimentos suficientes antes de que volviera el frío. A menudo se veía a Chip preparándose para la temporada de caza, colocando trampas, reparando armas y construyendo equipo para asegurarse de que su familia tuviera lo que necesitaba. Life Below Zero se convirtió en una especie de educación para su público. La gente aprendía sobre la caza de subsistencia, sobre la importancia de utilizar cada parte de un animal, sobre cómo viajar con seguridad sobre el hielo y sobre las tradiciones del pueblo Inupiat. Los Hailstone compartieron no solo sus victorias, sino también sus luchas. Había días en que las cacerías fracasaban, en que la comida escaseaba y en que el peligro estaba cerca. La serie nunca ocultó que era una forma dura de vivir. Con el tiempo, Chip se convirtió en algo más que un personaje de televisión. Se convirtió en un símbolo de autosuficiencia. Sus fans admiraban el hecho de que pudiera enfrentarse a la naturaleza con paciencia y habilidad, y muchos decían respetar la forma en que educaba a sus hijas
para que fueran tan capaces como cualquier hombre. Sin embargo, las advertencias nunca desaparecieron. Las mismas cosas que hacían que los Hailstone fueran inspiradores, su independencia, su cercanía a la tierra y su capacidad para vivir lejos del alcance de las comodidades modernas, eran también las que los ponían en peligro. Cuando la serie llevaba varias temporadas en antena, los Hailstone se habían convertido en una de las familias más conocidas de Alaska. Tenían seguidores en todo el mundo, pero también detractores. Algunos se preguntaban si el hecho de mostrar sus vidas en televisión les hacía más vulnerables. Otros se preguntaban si la filmación constante podría ponerlos algún día en conflicto con las autoridades por las leyes de caza u otras normativas. El programa nunca rehuyó la realidad de que vivir al límite tenía sus consecuencias, y esas consecuencias empezaban a alcanzar lentamente a Chip. Los años de prisión. La historia de Chip Hailstone tomó un giro muy diferente en el año 2011, un giro que muchos espectadores de Life Below Zero nunca vieron venir. Durante años la gente había visto a Chip en sus pantallas como un hombre resistente que vivía de la tierra con su familia en Noorvik, Alaska. Se le veía como un padre devoto, un cuidadoso proveedor, y un hombre cuya vida parecía girar en torno a la caza, la pesca y la enseñanza a sus hijos de los valores de la supervivencia. Sin embargo, en el verano de 2011, su vida chocó con el sistema judicial de una forma que lo cambiaría todo para él y para su familia. El incidente que condujo a su detención comenzó en julio de ese año, cuando Chip denunció a la Policía Estatal de Alaska que un residente local había agredido físicamente a una de sus hijas. Según Chip, esta persona supuestamente había levantado la mano contra su hija de forma violenta y Chip estaba convencido de que la amenaza iba en serio. Más tarde afirmó que cuando intentó buscar protección para su familia, sintió que las autoridades no se tomaban en serio su preocupación. Este momento supuso un punto de ruptura para Chip. Siempre había confiado más en sus instintos que en los sistemas oficiales, y ahora creía que esos sistemas le habían fallado. Las cosas empeoraron cuando Chip dijo que uno de los policías se había mostrado agresivo con él durante otro enfrentamiento. En su opinión, el agente había actuado de forma amenazadora, haciéndole sentir lo que él consideraba una falsa sensación de peligro. Chip insistió en que estaba defendiendo a su familia y diciendo la verdad, pero sus acusaciones desencadenaron una cadena de acontecimientos legales que finalmente le llevaron a los tribunales. En diciembre de 2012 los fiscales presentaron cargos contra él. Le acusaron de hacer declaraciones falsas a los agentes de policía y de perjurio. En términos sencillos dijeron que Chip había mentido bajo juramento cuando habló del incidente de su hija y de la actuación del policía. Las autoridades argumentaron que no había pruebas suficientes para respaldar las afirmaciones de Chip y por ello creían que había prestado falso testimonio a sabiendas. En julio de 2013, el caso llegó finalmente a juicio. Las sesiones judiciales duraron muchísimos días, y fue un periodo estresante para Chip. Era un hombre que había pasado la mayor parte de su vida adulta lejos de las ciudades y de los tribunales, y ahora se veía obligado a defenderse ante un juez y un jurado. Los testigos declararon y se presentaron pruebas, y ambas partes expusieron sus argumentos. Chip mantenía que había dicho la verdad, que lo que había dicho había ocurrido de verdad, y que solo quería que su familia estuviera a salvo. Sin embargo, a pesar de su defensa, el jurado lo declaró culpable de 2 cargos de perjurio, 2 cargos de proporcionar información falsa a los agentes y un cargo de manipulación de pruebas. La sentencia llegó ese mismo año y el veredicto fue duro para él. El tribunal condenó a Chip Hailstone a 15 meses de cárcel. Apeló la decisión con la esperanza de limpiar su nombre y evitar cumplir condena, pero en el año 2017 el Tribunal de Apelaciones de Alaska confirmó su condena. Eso significaba que Chip no tenía más remedio que cumplir la condena. Para un hombre que había construido su vida en torno a la libertad y la capacidad de vagar por la naturaleza salvaje, la idea de pasar más de un año entre rejas era devastadora. Cuando llegó el momento, Chip fue detenido y enviado al complejo correccional de Anchorage. La transición de la vida en Noorvik a la vida en una celda no pudo ser más extrema e incluso peor. Desaparecieron los espacios abiertos, el olor a aire fresco y la presencia constante de su familia.
En su lugar había puertas cerradas, rutinas estrictas y las paredes inmutables del centro. Al principio Chip tuvo dificultades para adaptarse, pero acabó encontrando la forma de mantenerse ocupado y mentalmente fuerte. Durante más de un año su familia tuvo que arreglárselas sin él. Agnes, su mujer, se convirtió en la principal cazadora y proveedora de sus hijos durante ese tiempo. Life Below Zero siguió rodándose, y los espectadores pudieron ver cómo la familia sobrellevaba la ausencia de Chip. Muchos fans se sorprendieron al verle ausente de los episodios, y solo más tarde se enteraron de que estaba cumpliendo condena. El mero hecho de ver a Agnes salir sola de caza, enseñar a sus hijos a colocar trampas y ocuparse de la granja, fue a la vez inspirador y desgarrador para quienes habían seguido la historia de la familia durante un buen número de años. Esta vez, no fue solo una prueba de supervivencia, sino también una prueba de fortaleza emocional. Las hijas y los hijos de Chip tuvieron que crecer mucho más rápido, y esta vez asumieron más responsabilidades mientras esperaban el regreso de su padre. En entrevistas posteriores a su liberación, Chip admitió que la parte más dura de su encarcelamiento fue saber que no podría estar allí para su familia, especialmente durante los difíciles inviernos cuando cada par de manos importaba. En agosto de 2018, Chip salió finalmente de prisión tras cumplir su condena. El momento en que regresó a Norvik fue impactante para su familia. Las cámaras captaron su regreso a casa y los espectadores del programa pudieron ver el alivio en la cara de su mujer y la alegría de sus hijos. Para Chip, la libertad era ahora diferente. Tuvo que enfrentarse al sistema judicial, pagar el precio, y ahora estaba decidido a seguir adelante. No obstante, la experiencia le dejó una huella permanente. Habló de cómo el encierro le había dado una nueva perspectiva de la vida y le estaba enseñando a valorar el tiempo, la familia y los momentos más sencillos de libertad. Ese mismo periodo en el que fue detenido, juzgado y encarcelado se convirtió en uno de los capítulos más definitorios de la historia de la vida bajo cero. Ya no se trataba solo de cazar y sobrevivir en las tierras salvajes de Alaska. Se convirtió en una historia sobre la supervivencia a pruebas personales, sobre perderlo todo durante un tiempo y volver más fuerte. Incluso después de su liberación, Chip se mostró cauto a la hora de hablar demasiado sobre el caso. Prefirió centrarse en lo que tenía por delante, porque así es más fácil centrarse en reconstruir la confianza con su familia y en volver al trabajo diario de enseñar a sus hijos a vivir de la tierra. Sus fans, sin embargo, nunca olvidaron lo sucedido. Algunos siguieron creyendo que Chip había sido condenado injustamente y que simplemente había intentado proteger a su familia. Otras personas en algún momento consideraron que la ley debía seguir su curso y que Chip había cruzado una línea al hacer acusaciones que no podían probarse. El debate sobre su propio caso sigue surgiendo de vez en cuando en muchas de sus discusiones sobre el programa y sobre cómo interactúa el sistema judicial con comunidades remotas como Norvik, la vida después de la cárcel. El día en que Chip Hailstone regresó a Norvik tras 15 meses de cárcel fue uno de esos días que parecen ordinarios pero que parecen enormes. La nieve era fría y afilada, de las que te cortan la cara si te quedas mucho tiempo fuera sin moverte. Aún era temprano, el sol apenas asomaba por el horizonte, y el pueblo tenía exactamente el mismo aspecto que había dejado, pero nada le parecía igual. Caminando por el pequeño sendero desde la pista de aterrizaje hasta su casa, se dio cuenta de lo mucho que había echado de menos no solo los espacios abiertos y los ríos helados, sino los pequeños ritmos cotidianos de la vida con su familia. El aire olía a nieve y humo de leña familiar y enraizante. Agnes estaba allí envuelta en capas de ropa forrada de piel, de pie con los niños cerca detrás de ella. Sus hijas corrieron primero, saltando sobre la nieve, chillando con los brazos extendidos, y por un momento todas las preocupaciones de Chip, su tiempo encerrado, las salas, los jueces, todo se fundió en el aire frío. La reunión fue desordenada y ruidosa en el mejor de los sentidos. Los niños se aferraron a él tirando de su abrigo, abrazándose, haciendo preguntas, saltando arriba y abajo. Agnes lo observó con una pequeña sonrisa y un suspiro de alivio. Ella había llevado a la familia en volandas mientras él no estaba, pero le permitió volver no solo para ayudar, sino para reclamar una parte del hogar que solo él podía sostener.
Chip se arrodilló abrazando a cada uno de los niños más pequeños, sintiendo el peso de todos los meses que se había perdido. 15 meses de cumpleaños, ríos helados, cacerías, tormentas y noches tranquilas junto al fuego habían pasado sin él. Se sentía como un hombre que volvía a casa a una vida que había seguido funcionando sin él, y esa realidad le golpeó duramente. Las primeras semanas fueron una mezcla de ponerse al día y volver a aprender cómo funcionaba la casa. Agnes había estado dirigiendo todo, tomando decisiones, dirigiendo cacerías, reparando trineos y enseñando a los niños a revisar las trampas. Chip la observaba en silencio al principio, escuchando, fijándose en los ajustes que había hecho, las mejoras, los pequeños detalles en los que él no había pensado antes. Poco a poco, empezó a participar de nuevo, empezando con las trampas y las redes, pequeñas tareas para recuperar el ritmo de vida. Volvió a enseñar a los niños recordándoles viejas costumbres y mostrándoles otras nuevas. Le escuchaban a veces con impaciencia, a veces riéndose cuando se frustraba, pero siempre prestándole atención porque le habían visto sobrevivir a las condiciones más duras. La vida bajo cero. Durante este periodo fue algo que tuvo peso en cada escena, porque se podía ver el esfuerzo, el agotamiento, la lucha constante por seguir adelante y sobrevivir, pero también los triunfos silenciosos que hacían que cada paso mereciera la pena, y las cámaras lo captaron todo. No de forma perfecta ni ordenada, sino exactamente como era. Desordenado real humano, con los niños cargando leña y revisando redes, caminando sobre nieve que parecía plana desde lejos, pero que se movía bajo sus pies. Chip y Agnes se movían detrás de ellos corrigiendo errores, guiando en silencio a veces, riendo entre dientes, otras gimiendo de frustración. Era obvio que la ausencia de su padre les había empujado a crecer, a observar y a aprender como nunca lo habrían hecho de otro modo. Y ahora que él había vuelto había un ritmo imperfecto y desigual pero vivo. Un ritmo que combinaba el alivio con la concentración, la alegría con el agotamiento y la lenta reconstrucción de la confianza y la familia. La primera cacería de caribú tras el regreso de Chip fue una mezcla de caos y belleza porque hacía años que no emprendían una juntos. Cada paso, cada pausa, cada huella congelada importaba. Se podía ver en las caras de los niños la tensión, la energía nerviosa, la forma en que querían hacerlo bien, probarse a sí mismos ante Chip, ante Agnes, ante la propia tierra. Y los adultos los guiaban con cuidado, enseñándoles a leer las huellas, a moverse en silencio, a esperar el momento adecuado. En cambio, los niños tropezaban y susurraban discusiones, y tropezaban con los trineos, adaptándose lentamente, aprendiendo poco a poco. Chip los observaba con orgullo y alivio, porque no se trataba solo de una cacería. Era la familia recordando cómo funcionar de nuevo como una unidad, aprendiendo paciencia, trabajo en equipo y confianza en formas que iban más allá de la supervivencia. Los días siguientes fueron más tranquilos, pero no menos intensos, porque Chip pasó horas reparando trineos, revisando trampas, preparando armas y manteniendo el trabajo constante que mantenía viva a la familia. Al mismo tiempo, Agnes organizaba la casa, enseñaba a los niños, se aseguraba de que hubiera comida suficiente y se ocupaba de las interminables tareas que conllevaba la vida en el Ártico. Por la noche, cuando el viento aullaba contra las paredes y la oscuridad apretaba durante horas, la familia se reunía alrededor del fuego, a veces hablando, a veces riendo, hasta que dolía, a veces llorando en silencio todos juntos. En esos momentos, Chip había aprendido más que nunca lo frágil y preciosa que es la vida, como cada pequeño momento, cada risa silenciosa, cada lección transmitida, valía más que nada. Y esa supervivencia nunca fue solo trabajo físico, sino paciencia, observación y conexión humana. Las redes sociales estallaron cuando Chip regresó, reacciones intensas y variadas. Aficionados aliviados, emocionados, preocupados, debatiendo la justicia de lo ocurrido. Pero él permaneció callado, dejando que la propia vida fuera la historia, dejando que las acciones, las reparaciones, las cacerías y la enseñanza hablaran más alto que las palabras. Porque aparecer, hacer el trabajo, vivir plenamente cada día, importaba más que las explicaciones o las declaraciones públicas. Los niños habían cambiado y era imposible no darse cuenta. Se movían con más determinación, cargaban leña, comprobaban el hielo, ayudaban a pescar,
Observaban, aprendían. Y Chip sentía tanto orgullo como el gran peso de la responsabilidad, porque enseñarles ahora era algo más que sobrevivir. Se trataba de prepararlos para un mundo duro, para una vida en la que los errores podían tener consecuencias y cada corrección silenciosa, cada demostración paciente, cada pequeña lección sobre cómo notar los sutiles cambios meteorológicos o las huellas en la nieve o cómo se movían los animales, era fundamental. Las cámaras lo captaron todo sin montajes ni pulidos, solo real crudo humano. Incluso con Chip de vuelta, el trabajo nunca se detuvo. Los inviernos en Noordvik eran implacables, y los errores se sucedían, las redes se rompían, las trampas se derrumbaban, las tormentas obligaban a ajustar los planes, y la familia aprendía a lidiar con los fracasos, tanto como con los éxitos. Las cámaras lo siguieron todo captando las risas, cuando un trineo se volcaba los gemidos, cuando algo se rompía la tranquila satisfacción, cuando una tarea se completaba correctamente. Las discusiones, las correcciones, las frustraciones, y la lenta reconstrucción de la confianza, el trabajo en equipo y una vida que había sido perturbada, desordenada e imperfecta, pero innegablemente suya. En 2020 se había formado un ritmo ordinario pero extraordinario, con Chip dirigiendo cacerías y reparaciones, Agnes gestionando el hogar y enseñando a los niños, participando plenamente en cada parte de la vida, aprendiendo responsabilidad, paciencia, trabajo en equipo y sobre todo conciencia, porque en este lugar, conciencia significaba supervivencia. Poco a poco, tormenta tras tormenta, noche tras noche, fracaso tras fracaso, construyeron una vida fuerte, humana, resistente y viva. Esto demostró que la supervivencia no es solo cuestión de fuerza física, sino también de paciencia, observación, amor, confianza y determinación, y el granizo encarnó estas cualidades en cada desordenado y hermoso momento. La vida en Noordvik nunca fue sencilla. Las piedras de granizo lo sabían mejor que nadie, porque cada día les exigía algo agotador, doloroso y al mismo tiempo hermoso. Ya fuera arrastrando madera por una nieve que parecía plana pero que se movía bajo los pies, revisando trampas que podían romperse en el peor momento, o arreglando trineos mientras el viento cortaba todas las capas de ropa y hacía que te escoceran los dedos de modo que hasta la tarea más pequeña empezaba a parecer monumental. A través de todo ello, existía ese hilo invisible, ese pulso que los conectaba, los mantenía unidos, y les recordaba que la familia no era solo una palabra, era una fuerza. Chip observaba a los niños mientras aprendían, tropezaban, y poco a poco volvían a encontrar su ritmo, porque los niños habían crecido en su ausencia, aprendiendo a sobrevivir, a observar y a asumir responsabilidades. Ahora con Chip de vuelta había una guía y una oportunidad de comprender no solo la supervivencia, sino lo que significaba confiar en los demás en un mundo que podía ser duro e implacable. ¿Qué opinas de las experiencias de Chip y de su relación con su familia? Deja tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, tómate un momento para darle a me gusta, compartirlo, suscribirte y activar la campana de notificación para estar al día de todas nuestras nuevas publicaciones. Antes de irte, mira los otros vídeos en tu pantalla.